Hoy vamos a hablar de la declaración del impuesto sobre la renta 2019. Pues como todos los años, desde que se aprobó la reforma tributaria en los acuerdos de la transición, este año, pese a los accidentados acontecimientos que nos embargan, hay que hacer la declaración personal sobre la renta, que cada uno ha obtenido a lo largo de 2019. Recalco la palabra personal porque uno de los objetivos de este impuesto es que cada una de las personas que contribuyen, la ciudadanía comparta los gastos comunes del Estado español, de forma proporcional y equitativa según las rentas obtenidas. Y también recalca la palabra renta porque es un impuesto sobre lo que uno ha ganado durante el año, no sobre la riqueza o los bienes que uno disponga en propiedad. Esto último se tributa a través del impuesto sobre el patrimonio. Ha hecho la distinción, recordando la charla que nos dio hace unos meses, titulaba Diferencia entre renta y riqueza. Bueno, luego Miguel Ángel nos ha hecho aquí nos ha dividido en 9 puntos lo que nos va a contar sobre la renta 2019, pues eso, que se utiliza vía internet, los datos de Hacienda, o sea, los datos de Hacienda nuestros, como ha dicho antes, el famoso borrador que se puede aprobar directamente. Lo de comprobar si esos datos son correctos o no, si ha cambiado algún dato de carácter personal, introducción de datos personales que no estuviesen en Hacienda o variaciones que se hayan producido. Bueno, y un largo etcétera, ya digo, hasta 9 puntos, que supongo que los iremos viendo ahora mismo. Si no, ese detalle lo tenemos en la reseña. Quería hablar, bueno, y también dice que está dispuesto a atender algunas preguntas, pero yo creo que eso es, Miguel Ángel, que eso es complicado. Aburrido, con más trabajo del que me parece. Ah, que sí. No, eso yo, mientras tenga esto... ¿Alguien está hablando por ahí? Cerrar los micrófonos, por favor. Mira, Miguel Ángel es salmantino y hizo 2 carreras, hizo aparejador, me parece que comentaste que luego hiciste economista. Sí. Luego nos quiere comentar que a él lo que más le gusta o su máximo interés siempre ha sido la historia desde el bachillerato, en los años 50. Ahí ya demuestras tu edad, Miguel Ángel, que son los años 50. Pero en fin, ha profundizado en la historia de la arquitectura y en la historia de los hechos económicos y del pensamiento económico. Como consecuencia de esta afición, ha sido seguidor de Ortega y Gasset, teniendo en cuenta que el estudio de la historia tiene una aplicación práctica en este momento para resolver los problemas sociales y de comportamiento humano. En la Facultad de Económicas estudió con Gonzalo Anes, que fue presidente de la Real Academia de la Historia, y sus discípulos como Velarde y sobre todo José Luis García Delgado, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Con todos ellos ha aprendido a reconocer a la historiografía como el laboratorio de los hechos sociales. Esto último le ha llevado a estudiar la filosofía de la historia, que es otra de las ciencias sociales. En concreto, ha seguido las ideas de R.G. Collingwood, que analiza cómo deben entenderse los acontecimientos humanos a lo largo de los miles de años que abarca la historia escrita. En cualquier caso, no considera la historia en mayúsculas, como determinista en ningún caso, lo cual lo ha aprendido de Karl R. Popper, y en consecuencia no cree en el materialismo histórico de Marx ni en ningún autor que afirme que la historia os juzgará. La historia tiene utilidad en cuanto sirve para que los humanos aprendan de sus errores. Y yo creo que ya sin nada más, te toca, Miguel Ángel. ¿Vale? Muy bien, de acuerdo. Espera, perdón, Miguel Ángel. Sí. Perdón, que he sido yo. Ya. El haber recalcado en el currículum todos los hechos históricos estaba en relación con todas las ponencias que he estado dando desde el foro de economía. Empecé hablando de Flores de Lemus a principios del siglo pasado y acabamos con Fuentes Quintana, no, con
con Luis Ángel Rojo en toda la evolución y toda la historia económica, que es la que nos ha llevado a la situación actual. Es importante tener esto en cuenta porque la declaración de la renta, cuando ellos anuncian Hacienda, dice Hacienda somos todos, es que realmente Hacienda sí somos todos. Este país va a depender fundamentalmente de cómo funcione la Hacienda, independientemente de que cada uno funcionemos con nuestros patrimonios y con nuestras rentas, el país entero dependerá de cómo funcione la Hacienda. Creo que es la actividad más importante a tener en cuenta a la hora de hacer una declaración de la renta. Saber que lo que estamos haciendo es contribuir al bienestar y al bien y al desarrollo de un país. No me meto con los gobiernos porque eso puede ser variable. Pero lo que sí que está claro es que en 1900, Flores de Lemus ya estaba pretendiendo hacer la declaración, o sea, imponer el sistema, el impuesto de la declaración de la renta. Y no se ha conseguido. Fíjate, estamos hablando de 1905, que era cuando él pretendió la primera reforma fiscal que se hizo importante en España, y no se ha conseguido hasta 1978, 79, no me acuerdo exactamente qué año. ¿Por qué no se conseguía la declaración no se hacía la declaración de la renta? Pues porque yo creo que la concepción del Estado era muy diferente, no se había consolidado hasta ahora. Esto, el hecho de, saber que tanto Flores de Lemus, yo hablé de cuatro economistas en la historia de España del siglo XX, que eran Flores de Lemus, Juan Sardá, Fuentes Quintana y Luis Ángel Rojo. Todos ellos incidieron de una forma grandísima con el interés de aprobar una ley fiscal que incluyese la renta de las personas físicas. Y no existe el impuesto de las personas físicas hasta 1979. Antes existía el impuesto del rendimiento de trabajo personal, es decir, tributaban los que tenían trabajo personal, aparte de otros tipos de impuestos. Pero vamos. Dicho esto, me centraría en los epígrafes que decían los 9 epígrafes, pero que podía reducirse a, fundamentalmente, yo hablo de qué renta, qué es lo que gana uno, en renta es lo que gana uno durante el año, de cualquier tipo. Pues puedes vivir del trabajo, puedes vivir de las rentas financieras, de activos financieros que tengas, de las rentas de actividades económicas que sean diferentes al trabajo personal, y también puedes vivir de las rentas de patrimonio inmobiliario que tengas, por ejemplo, alquileres de pisos, fundamentalmente. Está incluido también, ya desde el año pasado, se consideraba renta también la parte de los premios de lotería, que decirse que también. Y luego hay otro de las actividades importantes que están consideradas como rentas, es el beneficio que se obtenga por la venta de algún objeto patrimonial, tanto sea mobiliario como inmobiliario. Es decir, lo que entendemos por plusvalía. Plusvalía es lo que hemos ganado al vender algo. Todo eso son rentas. Y rentas porque circula a lo largo del año. Luego, de esas rentas hay el tipo de impuesto que se carga sobre ello, y el tipo de impuesto que se carga sobre cada una de esas rentas es la cantidad o el porcentaje que va a cobrar Hacienda. Y eso varía según los distintos tipos de renta.
No es la misma la renta sobre el trabajo personal, sobre por ejemplo, el de las plusvalías o el de las inversiones. Porque cuando uno obtiene rentas de inversiones financieras, pues él tiene un tipo de renta diferente. Pero bien, en cuanto a decir, esas son, los vamos a ir viendo, y lo que sí quería decir era que esta declaración la hacemos personalmente. Quiere decirse que hay países, por ahí incluso, hay países en los que Hacienda hace la declaración directamente y ya le dice a los señores qué es lo que tienen que pagar. Para nosotros no, nosotros somos nosotros los que tenemos que decir qué es lo que tenemos que pagar, en función de las leyes que están aprobadas en los presupuestos de cada año. Cada año se aprueba, cada vez que se aprueban los presupuestos, se aprueba qué cantidad o qué tipo de imposición vamos a tener que pagar sobre cada una de las rentas. Esto, si lo llevamos al hecho actual, pues nos damos cuenta de que llevamos, desde que el último presupuesto que se aprobó fue el del ministro Montoro, y el tipo de renta que estamos pagando es el que se aprobó entonces. Con lo cual, los presupuestos de gastos que quiera hacer el Estado va a tener que tener en cuenta este tipo de cantidad de dinero que va a cobrar. Si en lo que va a cobrar está ya fijado porque no se han modificado los presupuestos, lo que se tienen que modificar son los gastos. Bueno, yo voy a presentar, antiguamente se hacían las declaraciones cuando empezó el sistema se hacían las declaraciones con unos folletos y con unos impresos que se escribían hasta con bolígrafo. Hoy día hay que hacer todas las declaraciones, hay que hacerlas por vía internet. La haga uno personalmente en su casa o la haga uno a través de cualquier consultoría, asesoría o gestoría. Yo voy a abrir la pantalla de Hacienda, de la declaración de la renta, que obtendríamos en el momento en que aprobamos. Esto era dándole en compartir pantalla, ¿no? Correcto. Bien, pues aquí en compartir pantalla nos metemos en esta. Esto es una vez que en Google hemos puesto ya está, agencia tributaria, ya nos aparecería esta pantalla. Con esta pantalla se ven ya todos los tipos de impuestos que hay para este año. Todo se hace a través de esta, donde pone aquí a la derecha arriba, sede electrónica. Con la sede electrónica entraríamos en las campañas destacadas para este año. Aquí tenemos una serie de trámites que siempre se pueden consultar y gestionar, pero fundamentalmente sería aquí entre renta y patrimonio, y aquí sí quería tener esto en cuenta porque van a estar en paralelo estos dos impuestos. Hay el impuesto de patrimonio, es obligatorio también para los españoles. ¿Cuál es la obligación de presentar el patrimonio? Es muy limitada, por igual que la de la renta. Porque ¿quién tiene obligación de presentar la renta del patrimonio? Pues el que tenga un patrimonio superior a 2 millones de euros. O aquel que tenga un patrimonio menor, pero que con una excepción de 700.000 euros. Quiere decir que si alguien tiene, si sumamos el patrimonio de lo que tenemos y vale menos de 700.000, no tenemos obligación de hacer la declaración. Entonces, nos vamos a centrar en la renta y vamos a ver todas las partes. Aquí en la pantalla volveríamos a dar renta. Dice, ¿cómo
se hace la declaración. Nos vendríamos aquí a esta pantalla. Bueno, no, antes de entrar en cómo, aquí tenemos aquí en trámites de destacados, hay una serie de epígrafes que son importantes y son previos. El de registro en clave, eso es para obtener el PIN de presentación, pero no me voy a meter en todo ese detalle porque lo normal es entrar sin la clave esta, ¿no? O sea, pero lo que sí que es importante, es indispensable, es obtener el número de referencia de la renta. El número de referencia, porque el número de referencia es el que va a servir para que luego después hagamos la declaración. Pues el número de referencia lo metíamos a través de el 4X y a partir de aquí, este es mío y resulta que yo el año pasado no me tocaba por obligación de presentar, y cuando no sale obligación de presentar, la forma de obtenerlo es mediante el DNI con la fecha esta de caducidad. Pero lo normal es aquí lo que dice en... Perdón. No, es que me he ido de sitio. Es, o sea, 00540-4X, es que se obtiene con una casilla de la declaración del año anterior, que es la 505, y poniendo ese dato y el DNI ya tendríamos los datos. Yo aquí podríamos poner un ejemplo cualquiera, pues sería el 25. 2. Ay, no, perdón, lo que he puesto. No, perdón, es que lo he puesto mal. 00500. No, lo que hay que poner es en el carnet de identidad la fecha de caducidad, que en el caso mío es que lo tengo caducado por culpa del coronavirus, que no me lo han dejado. ¿Ves? Aquí nos dice obtener referencia con la casilla 505. Bueno, yo no tenía 505, pero entonces tengo que poner aquí los últimos números de una cuenta corriente y a partir de aquí obtenemos el número. Este número de referencia, mientras dura la presentación, o sea, este es el que pasaríamos a la declaración y es donde obtendríamos todos los datos que Hacienda tiene de nuestras rentas. Entonces, ya sabemos que para qué sirve. Miguel Ángel, Sí. Miguel Ángel, un momento. Buenas tardes. Dime. ¿Puedo hablar, no? Un momento. Sí, sí. Precisamente estaba intentando sacar el número de referencia y entonces, como el documento nacional de identidad es permanente ya, es decir, que tiene 1 del 1 del 9999, entonces te dice fecha de validez o fecha de expedición. Exacto. Y es permanente. Sí, pero no encuentro en el documento nacional de identidad, no encuentro yo la fecha de expedición. Sí, te pone la fecha de expedición última. La anterior. La fecha, Es que yo tengo todavía fecha de nacimiento y la validez, pone fecha de nacimiento y nada, luego pone validez tal, pero no pone fecha de expedición, que la fecha de expedición fue hace 3 o 4 meses antes del... Pero espérate, porque... Pero no lo encuentro en el iba a pedir al de mi mujer, pero viene es que creo que viene, el mío no tiene, pero tiene, en cualquier caso aparece en qué fecha se hizo. Ya.
Si quieres, espera que venga mi mujer y que... Vale. No, simplemente lo como tiene. estabas hablando... Te lo digo yo dónde está. Ah, En el carnet de identidad, en la parte inferior izquierda, abajo, hay como un cuadradito reflectante. sí. Y en ese cuadradito reflectante lo pones Sí. en una posición y aparece un número. Ese es el número. Sí. Donde Sí. pone las letras, hay 3 letras y debajo está el numerito. El único problema es que en el mío, el último número que corresponde al año pone 2 cifras nada más. Y hay que ponerle 2000, lo que sea. 20, sí, claro. Sí, efectivamente, pone 050320, sí, efectivamente, que pone... Pues tienes que poner 2020. Sí, En el mío pone la fecha de expedición 15/04/10. 10 es 2010. Vale, sí, ya lo he visto, ya es aquí, en este ya lo he visto, ya. Sí, que no lo veía, tienes que ponerlo en una posición determinada y se ve muy poco. Sí, es que está ahí. Está muy escondido. Bueno, Marcos, a mí me página, costó 2 horas descubrirlo. Sí, vale, ya lo he descubierto, ahora ya, perfecto, gracias. También podríamos consultar los datos fiscales por otro lado, pero nos van a salir en cuanto lo entrásemos. Los datos fiscales los vamos a sacar con el número, con la referencia que acabo de poner, ¿no? En este caso es que las referencias se están cambiando permanentemente, o sea que aunque yo ya tengo hecha la declaración, no puedo poner la referencia que yo hice, sino tengo que sacar, me he equivocado. ¿Ya? Es que ves, tarda muy poco, en muy poco tiempo se va la referencia. Si el número de referencia, y había dicho esto. Antes había salido y ahora me sale SJHMUI. O sea que sale, dura poco tiempo, o sea que... Entonces decíamos que el otro dato que obteníamos era obtención de los datos fiscales con el número de referencia. Aquí tengo que poner la SJHMUI. Y entonces, bueno, otra vez. Me he equivocado. Bueno, en cualquier caso, los datos los sacaríamos con el número de referencia, los sacaríamos, porque si nos vamos a poner, si me equivoco, no voy a poder avanzar mucho. Pero es que lo voy a necesitar. Para poder seguir. 8, 7, 5, 6. Ahí. Ese cerrar no funciona. Bueno. 8, 7. Bueno, veis, aquí ya sí aparecen todos los datos que tiene Hacienda de mi caso concreto.
Pero como vamos a seguir, y esto es lo... Si siguiera con mi declaración, pues nos saltaríamos páginas y entonces, o sea, donde se hace la de declaraciones aquí con esta línea que pone renta web para todos. Ahí es donde se trabajaría, cada uno trabajaría con sus datos, metería los datos. Pero vamos a utilizar este otro programa que es un simulador, y ese simulador nos va a permitir seguir estando todo el rato presentes sin que se nos vaya sin que se nos vaya la pantalla. Entonces, por simulador, bueno, aquí abajo veis que tiene por un vídeo se ve cómo se hace, ¿no? Pero vamos a hacerlo sin vídeo. Entonces, aquí, la contraseña, hablaríamos de nueva declaración, pues pondríamos nuestros datos. Estos no los tendríamos que poner. Voy a poner Pepe, por ejemplo, estado civil, vamos a poner casado. Esto vendría, en el momento que hemos obtenido los datos fiscales que tiene Hacienda, esto vendría ya relleno, ¿no? Aquí esto es importante poner si es hombre o mujer. Clave de discapacidad es un dato muy importante porque de tener una discapacidad del 33%, tener una discapacidad del 65%, varía mucho el tipo de imposición con el que se vaya y con el que nos va a cargar Hacienda. Es decir, teniendo hasta el 33% tienes unas deducciones importantes y teniendo hasta el 65% tienes unas deducciones mucho más importantes. Esto no voy a ponerlo, vamos a poner la comunidad autónoma. Fecha de fallecimiento que aparece aquí es que si un señor se ha muerto en el año 2019, tiene que hacer la declaración de la renta en el periodo que ha vivido del año 2019. Entonces tendría que poner la fecha de fallecimiento porque tributa renta desde el 1 de enero hasta el día que fallece. Este otro, vamos a ver, 1, 4, 6. Estoy poniendo... aunque ponga nombres, tengo que poner los DNIs, tienen que ser correctos, porque si no me da error. Y aquí voy a poner a Pepa en vez de a Pepe. Fecha de nacimiento, pues... no. Miguel Ángel, de todas formas, ¿no es mejor sacar el borrador y modificas el borrador? Caso de que... Por ejemplo, en mi caso, me hacen el borrador. Es lo que estaba diciendo, que esto lo tengo que rellenar ahora porque estoy utilizando el programa simulador. Pero es que si me meto en el borrador, con el borrador estoy entrando ya en una declaración concreta. Entonces, por ejemplo, la mía. Y si meto la declaración mía, pues no van a salir cosas que conviene que se sepan también. Ya, luego nos enteramos de toda tu vida. No, de mi vida es poca. Si lo peor de todo es que no os enteráis de la vida de algunas personas que tienen otros datos, ¿no? Quiero decir que en el caso, esto es una forma de explicar el cómo se... Porque, por ejemplo, yo en mi caso saco el borrador, más o menos coincide, lo que pasa es que recibo una pequeña pensión de Canadá y esa no viene reflejada. Esa la tengo. Sobre ese borrador, o sea, si hemos obtenido los datos de Hacienda, eso se queda ya en el borrador y ya sobre el borrador podemos modificar, aumentar y aquello que no está. Ya. Pero estoy poniendo esto porque es que me obliga este programa, ¿no? Vale. Es un programa que hace sin... Es un programa de simulación para poder ver, contemplar todas las... Vale. Pero que la mayoría de los humanos lo que hacemos es sacar el borrador y luego modificar ese borrador.
Exacto. Es que ese es el trámite. O sea, el trámite es obtener primero la referencia, obtener los datos y ya tienen los datos. Y sobre esos datos añadir, modificar o comprobar. Sí, sí. Yo ya lo he conseguido porque el número de emisión no había forma de buscarlo. Joder, digo, joder, ¿esto qué pasa? Y vale, me habéis resuelto un problema importante. Y el problema de cuándo se había hecho el cambio. Sí, no. Bueno, esto lo aceptaríamos y ya estaríamos en una de las pantallas que es la de el resumen. Así aparecería el resumen. Aquí ha puesto estos datos, aparecen directamente porque son los mínimos con los que habría que hacer declaración de la renta. Pero arriba pondríamos continuar con la declaración y entonces aquí vamos a ir rellenando las casillas. Por ejemplo, esta asignación de la Iglesia Católica, pues por poner la Iglesia Católica, la otra casilla, o no poner ninguna. Ya sabéis que o poner las dos, se puede poner las dos, no poner ninguna o poner la casilla que queramos. Eso no importa nada. Entonces pasaríamos, con esos datos hemos rellenado, por así decirlo, los datos personales. Aquí se pondría los hijos que tiene cada uno, pues los datos de cada uno de los hijos. Luego después, si es una declaración complementaria, porque ahora mismo estaríamos haciendo la primera declaración, pero puede ocurrir que después de eso hayamos obtenido otras informaciones y tengamos que hacer una declaración complementaria de la anterior. No, nosotros vamos a saltarnos esto de la declaración complementaria y entraríamos en los rendimientos del trabajo personal. Fijaros que es aquí donde está el bolígrafo, es donde hay que meter datos. Y entonces aquí pondríamos los datos, por ejemplo 30.000, con las retenciones, vamos a suponer que le han retenido 1.500 euros. Eso de las retenciones nos lo hace la empresa o donde estemos trabajando con arreglo a las tablas que se aprueban también en los presupuestos. Retribuciones en especie también vienen, eso por ejemplo es cuando si te han regalado un viaje o te ha tocado el premio del reloj de los 25 años de trabajo en la empresa. Y sobre esa valoración siempre te hacen te quitan una parte que es el ingreso. Planes de pensiones, aquí se refleja lo que la empresa ha pagado por nosotros durante el año. Lo que hemos pagado nosotros se pone en otro sitio. Aquí es solo lo que la empresa ha pagado. De esto, pues, ¿qué se deduce? Pues la seguridad social. La seguridad social que hemos pagado nosotros, la parte nuestra de la seguridad social. Todo esto viene en la información que a final de año nos da la empresa. Si alguien está afiliado a algún sindicato, pues tiene que poner lo del sindicato. Cuotas a colegios profesionales. Aquí quiero aclarar el caso, porque es el caso que se da exactamente por ejemplo, a los médicos y a abogados que trabajan en las empresas y están cobrando un sueldo, pero sin embargo el colegio les obliga, el colegio, la actividad suya, les obliga a pagar las cuotas del colegio. Por ejemplo, supongamos que este señor es un médico, pues ha pagado durante todo el año 250 euros. Con esto, bueno, estos otros, voy a ir tocando los datos más comunes porque si no, rendimientos del capital mobiliario, aquí son las inversiones financieras o los seguros que tengamos retribuidos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ingresos 150, que las retenciones son 19, bueno, más o menos son 28, por ejemplo, y los gastos que aparezcan si ha habido comisiones, pues ahí esto es lo que nos da el ingreso. ¿Qué más hay? Con derecho a bonificación prevista en las disposiciones transitorias sobre el impuesto de sociedades. Bueno, estas
no puedo ver todos los casos porque fijaros todos los que hay aquí, pero dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades. Aquí es, por ejemplo, en una sociedad limitada, pues uno al final del año ha tenido unos beneficios de 6.000 euros, esos 6.000 euros ha tenido que hacer una declaración, en el momento de hacer la declaración de los ingresos de los dividendos que ha recibido, tiene que hacer una deducción que es el 15, 300, no, esto no, sí, 350. Si tiene gastos de administración y depósito, también puede meter los gastos de administración. Aquí nos da los dividendos que habitualmente, pues eso, alguien tiene sociedades de participación en sociedades. Letras del Tesoro, pues sería lo mismo, pero esa información nos la va a dar la letra del Tesoro. Si nosotros tenemos letras del Tesoro, la retención que el Estado ha dado por tener esas letras del Tesoro, que es la deuda pública del Estado, pues tiene unos intereses y unas retenciones. Igualmente, por todos estos. Seguros de vida, pues hay seguros de vida que tienen también retribuciones durante el año y pues pasa lo mismo. El seguro te paga la retribución, pero te obtiene la retención correspondiente. Vamos a poner esto. Hay otros de valores de participaciones preferentes, bueno, o de ahorro a largo plazo. Todo esto viene especificado según la inversión financiera que tenga cada uno. O sea, esto sería a lo mejor de las cuentas corrientes, y aquí en esto último pues sería de rendimientos a largo plazo. Por ejemplo, 7.000 y retenciones pues tendría también 400, por ejemplo. La retención reflejada no se corresponde con la cuantía de los ingresos íntegros. Quiere decirse que hay que corregirlo, porque la ventaja que tiene todos estos programas de Hacienda es que todos los cálculos sobre los datos y sobre los tipos y las retenciones se van calculando con arreglo a la ley, ¿no? Y ese 7.000 me parece que tiene el punto 19, son 1.000. Ahora sí, o sea, es el 19%, que no me acordaba. Entonces hay que calcularlo exactamente. Eso viene en el informe que el banco nos da o que la entidad financiera nos da. Estos datos de aquí arriba son rentas de base imponible del ahorro. Os decía que había inversiones financieras que tenían un tipo de interés y otras inversiones financieras que tienen un tipo de interés general. O sea, se le va a esta renta de aquí arriba se le va a aplicar un tipo, y aquí a estas otras de aquí abajo se va a aplicar otro tipo. No voy a poner todo el ejemplo, que si no nos vamos a extender, pero por ejemplo, bueno, aquí esto sería de propiedad intelectual, en el caso de cesión de explotación de derechos de autor, de propiedad industrial. Bueno, todos estos datos ya no son de ahorro, estos son inversiones financieras, pero que no son de ahorro. De las inversiones financieras pasaríamos a la relación de inmuebles, que sería otro de los apartados.
Esto, aquí arriba pone alta del inmueble, porque es que podemos tener varios inmuebles. Este sería el primero. No, estos no se rellenan, estas dos casillas no se rellenan, porque cuando se cierra el capítulo aparecerá. Es que, voy a quitar esto de aquí. Aquí hemos visto que aquí había una casilla que pone modalidad, y es declarante, cónyuge o conjunta. Los datos siempre se meten en declarante o cónyuge, nunca se meten en conjunta. Sí. Luego al final de la declaración, si lo quiere hacer uno conjunta, pondría conjunta, pero para meter datos solamente podemos meter datos en declarante o en cónyuge. Entonces iríamos a un inmueble y entonces el primer inmueble que tenemos que poner sería el inmueble propio, ¿no? O sea que, por ejemplo, dice propiedad, pues si es con bienes gananciales, estaríamos hablando del 50% que tendríamos nosotros y el 50% que tendría nuestra mujer. Tendría si es renta, si es un inmueble de rústica, urbana o rústica, y la situación pues es un inmueble con referencia catastral. Pondríamos la referencia catastral que viene en el recibo del ayuntamiento cuando nos cobra el IBI. Si no, en cualquier caso, esta referencia catastral siempre, ya lo pone aquí abajo, se puede obtener aquí en la sede del catastro o llamando a este teléfono. Os voy a poner este que le tengo aquí a mano para ir adelantando. N0001 YD. La dirección del inmueble, pues pondríamos la calle y el sitio donde está. Y arrendamiento, o sea, si es de arrendamiento, pues nos pondríamos esto, si información de arrendamiento a disposición de los tíos. Y aquí ves, este es el primer que pondríamos, es vivienda habitual en 2019. Vivienda habitual en 2019 tendríamos que poner el número de días en el que hemos estado viviendo en esa casa, porque puede darse el caso de que hayamos estado medio año viviendo y el otro medio año pues hemos ido a vivir al extranjero y eso no tributaría. Y pondríamos 180 días o lo que sea. En este caso vamos a dejar los 365 días y aquí en la vivienda habitual pues ya no pondríamos nada más, pero pasaríamos, si aquí nos indica y nos pide si esto lo copiamos en la declaración de su cónyuge, pues tenemos que decir que sí, porque hemos puesto solo el 50. Entonces daríamos de alta el otro inmueble y vamos a suponer que este inmueble o sea, si es un inmueble que lo tenemos, todo lo que sea bien ganancial, o sea, propiedad ganancial del matrimonio, estamos haciendo una declaración de un matrimonio, pues todo lo que sea de bienes gananciales sería al 50% para poderlo copiar a la declaración del matrimonio. Si fuera un bien inmueble que fuera propiedad de uno de los dos, por ejemplo, un edificio o un piso que hemos heredado y es propiedad solo del sujeto, pues entonces ahí se pondría al 100%. Si es un edificio que es propiedad de varios hermanos, pues aquí se pondría la proporción que está repartido ese inmueble entre los distintos hermanos. O sea, vamos a poner en este caso, es que no tengo nada más que 2 inmuebles y si no luego después no me va. Vamos a poner un inmueble que lo tenemos en arrendamiento y vamos a suponer que el edificio, el piso,
es solo del marido. También ponemos que es urbana, la situación del inmueble, pues diríamos lo mismo, y aquí pondríamos pues esto, el catastro 5707 VVK 0870 SS 0001 FM. Esto de las referencias catastrales, si nos equivocamos, nos lo va a decir. O sea, quiere decirse que tenemos que andar con cuidado. Y vamos a poner el caso de que es un inmueble que lo tenemos en alquiler. Entonces, aquí, ¿qué datos tenemos que poner? Pues los datos, bueno, aquí sí hay alguna cosa adjunta al edificio, como podía ser inmuebles como sería el garaje o el trastero, lo que sea, ¿no? Y aquí nos viene el tipo de arrendamiento, que es lo primero que hay que decir, número de días que ha estado arrendado el inmueble. Vamos a suponer que solo lo hemos tenido 180 días. Tipo de este contrato de arrendamiento. Y entonces aquí hay dos tipos de contratos. Dos tipos de contratos que tributan diferente. Porque son rendimientos de inmuebles destinados a vivienda habitual de la persona a quien se lo hemos alquilado, que tendrá una reducción del 60%. Y estos otros serían un inmueble que lo hemos alquilado, por ejemplo, a unas oficinas o a una empresa. Si nosotros vamos a poner que es la fecha del contrato, pues si son 180, no sé, vamos a poner 02 del 03. 0203 de 2019. De ahí nos saldría. Bueno, y aquí lo importante es que hay que poner el NIF del arrendatario. Porque tenemos que saber, o sea, Hacienda quiere saber a quién se lo hemos alquilado, para que el arrendatario también, que Hacienda tenga el conocimiento de que esa persona, si declara que está trabajando, que está viviendo en un piso alquilado, para sus deducciones o sus no deducciones, pues se pueda contrastarlo y saberlo. Voy a poner cualquier 50 854 887R. Si el arrendatario no reside en España y no tiene NIF, indique el número de identificación del país. Bueno, vamos a... Este es de aquí de España, con lo cual se nos queda ahí. Ahora, pasaríamos el número de ingresos, si hemos dicho 180 días, que son 6 meses, vamos a poner a 500, son 30.000 euros, ¿no? Más o menos. Y ahora pasaríamos estos son lo que hemos cobrado, los 30.000 euros que hemos cobrado por el alquilar el piso. Y empiezan los gastos, ¿cómo se dice? Gastos de reparación, por ejemplo, si estos son de años anteriores al 2019, porque se acepta que la reparación pueda durar más años, pero vamos a poner solamente los gastos del 2019. Y aquí en estos gastos pues vamos a suponer que el NIF de quien hace las obras. Vamos a poner, por ejemplo, que la casa esa nos la ha pintado un señor. A ver si encuentro el papel. Por aquí a mano.
kilo. Ya que lo he estado preparando antes de venir, me dijo, voy a ponerlo antes de... Bueno, yo qué sé, vamos a poner que el que le ha hecho la obra voy a ser yo mismo. No, perdón, yo mismo no, tiene que ser otra persona. 1, 4, 6. No, ya sé. Vamos a poner 0723 08 20 B. Que es el y el importe del gasto, pues vas a poner que nos ha costado 1.500 euros. Aquí hay una casilla de importe de intereses y otros gastos de financiación satisfechos en 2019. Por ejemplo, aquí sería los gastos de los intereses. Si el piso ese está con una hipoteca, los intereses de esa hipoteca que hemos tenido que pagar. Y decimos los intereses, no la amortización. En el pago de la hipoteca hay dos conceptos. Un concepto es la parte de amortización del préstamo y otra la parte de intereses. Lo único que ponemos aquí son intereses. Y vamos a suponer, y son los intereses, hemos dicho, ¿verdad?, de 180 días, quiere decirse que no son los intereses de todo el año, sino tienen que ser los intereses de esos 180 días nada más. Vamos a suponer que son que de intereses hemos pagado una media de 120, no, pero 120 por, hemos dicho que eran 180, pues no puedo. Que son 720. Con lo cual, esto es importante deducir que si hubiese gastos de estos de arriba de reparación que todavía no los hemos pagado en el 2019 y nos quedan pendientes para años siguientes, que podemos pagarlos durante 4 años siguientes, por ejemplo, en una comunidad de vecinos, si hay una derrama por el revoco de todas las fachadas y la comunidad de vecinos lo va a pagar en 4 años, pues nos queda, aquí pondríamos la parte, o sea, suponiendo que eso fuera la parte del revoco, aquí nos quedarían, para los otros 3 años, nos quedarían los 3.500, los 3.000 restantes, no, perdón. Y por pendiente deducir en los años siguientes. No, parece que esto no lo, aquí no lo. No, porque lo he dicho, no lo he puesto. Bueno, gastos de comunidad también deducen, si son 50 euros por los 6 meses o 300 euros. Gastos de formalización de contrato del arrendamiento si se han hecho ese año, pero si no, si nos ha costado algo, si lo hemos hecho nosotros directamente, pues no ponemos nada. Gastos de defensa jurídica en caso de que haya habido pleito con el inquilino, por lo que sea. Entidades devengadas por terceros de servicios personales, no, este no interviene aquí. Servicios de luz, agua, internet, gas, eso dependiendo del contrato que tengamos con el inquilino. Si esto lo paga el inquilino, nosotros aquí no podemos poner nada. Si lo pagamos nosotros de nuestra cuenta, sí lo podríamos poner. Pero lo normal en los contratos de alquiler es que estos gastos de consumo los paga el inquilino. Pero en primas de contratos de seguro, pues el seguro que tengamos con una compañía de seguros de incendios o lo que sea.
tributos, recargos o tasas, por ejemplo, la recogida de basura. Saldos de dudoso cobro es si el inquilino no nos hubiera pagado algunos de los meses, pues lo pondríamos aquí. Amortización de los bienes inmuebles cedidos con el inmueble era con de los otros edificios, pero lo que sí que es importante es la amortización del inmueble, que son 180 días, valor aquí, bueno, pondríamos que es onerosa el alquiler, fecha de adquisición, cuando lo compramos nosotros, 01 del 02 de 1998, fecha de transmisión, eso es en caso de que se hubiera vendido, pero valor catastral, es que esto es para, en caso de que se venda durante el valor catastral, pondríamos el dato del valor catastral correspondiente al ayuntamiento, al IBI del año, y pondríamos también el IBI correspondiente a los 180 días, que serían, vamos a poner 260. Pero en el valor catastral, sabéis que está incluido el valor del terreno y el valor de la construcción. Entonces, aquí se pone el valor de la construcción porque lo que aquí está puesto en el porcentaje si nos saldría, si la construcción, vamos a poner que son 180 y el valor del terreno. Con lo cual nos sale el porcentaje del valor de la construcción sobre el valor total. ¿Por qué? Porque es que el valor de los terrenos no deduce como gasto, solamente deduce como gasto la amortización del inmueble construido. Aquí nos pone importe de adquisición, pues por si acaso, para comprobación, vamos a poner que nos costó 120.000 euros. Y gastos y tributos, pues los que nos costaría por lo menos el 7% serían 6.000. Si se hubieran realizado algunas mejoras, pues pondríamos lo mismo, o sea, pondríamos los datos, por ejemplo, si hemos cambiado el parqué del piso y nos lo dejamos. No voy a seguir poniendo más datos porque si no... Bueno. El otro concepto que tendríamos sería el de otro inmueble. Bueno, perdón, este se aceptar. El número de días es inferior a la deducción del periodo impositivo. Ya lo saben. El otro tipo de inmueble sería este, que suele ser corriente, que sería el de a disposición de sus titulares. Por ejemplo, tengamos un piso en la costa y allí pondríamos, pues ese le tenemos de segunda vivienda y ese es para uso nuestro nada más, ni lo alquilamos ni sacamos beneficio. Entonces esto lo que va a dar es va a haber una atribución de renta que hace Hacienda por otros inmuebles. Quiere decir que pues es un porcentaje pequeño, pero vamos. Valor catastral, por ejemplo, son 200.000. Indique el valor. Si ha sido revisado o no revisado, bueno, pues ha sido revisado. El número de días pues son los 365, porque lo tenemos todo el año. No, perdón. Fecha de inicio desde que lo tuvimos.
bueno, no voy a ponerle, quiero decir que esto sería otro tipo de renta. Es que si no se nos va a hacer muy tarde, porque al uso del inmueble y disposición de sus titulares. Ah, es que le he puesto aquí. Bueno, ya lo hemos hecho. Esto es lo que me estaba temiendo, que me hubiera ido. De trabajar en vivo y en directo. Bueno, ahora tendríamos que... Perdonar que me equivoque. Es que voy a poner soltero para que no tenga que poner más cosas. Porque la renta... perdón, es que le he puesto hombre y fecha de nacimiento. Fecha de fallecimiento, ¿no? Te falta la fecha de nacimiento a la izquierda. Ah, perdón, aquí. Bueno, este era el resumen que decía. Continuaríamos con la declaración y vamos a seguir por donde nos habíamos quedado porque nos habíamos quedado... Ya, hemos visto dos partes de rentas, que es las rentas del trabajo, tres partes de renta, las rentas financieras y las rentas de capital mobiliario, o sea, de edificios. Queda otra cosa y es las rentas de actividad económica. Aquí las rentas de actividad económica son las rentas de los autónomos, fundamentalmente. El tipo de actividad es actividad empresarial de carácter mercantil, agrícola, actividades empresariales, actividades profesionales de carácter artístico, deportivo y restantes actividades profesionales. Vamos a poner la primera, que es la de carácter mercantil, es un empresario. Miguel Ángel, un momentito. En el tema de alquileres, yo tengo aquí una referencia del año pasado que es amortización del inmueble, el 3% anual. Amortización. Sí, un capítulo que haya amortización, que es el 3% de... Está puesto la amortización. Está puesto. A ver, este era alta del inmueble, vamos a ponerle... Que será 3% del valor catastral, me imagino, ¿no? Es que sale calculado, me parece. Vamos a ponerle... Y otra pregunta. En el caso de una reparación que te la hace gas natural, ¿ahí también hay que poner el NIF de gas natural o no? Exacto, todo. O sea, hay que poner el NIF de quien hace la reparación. Quien hace las reparaciones, ¿no? Todo. Tanto sea de Iberdrola, el gas natural, el canal de Isabel II, un inmobiliario. Sí. El problema es si te lo hace un chapuza si no te da la factura, ¿no? Eso no te lo puedes deducir. Todo lo que sea en dinero negro no te lo puedes deducir. Eso es por lógica. O sea, no puedes deducirte de algo
que es dinero negro, que ni siquiera has pagado el IVA sobre eso, sí. ¿no? Ya. Lógicamente, Hacienda te permite deducirte de aquellas cosas que son legales. Si no, pues... Que no habías mencionado lo del 3%, ¿no? ¿O sí? Si no lo he mencionado, lo mencionamos ahora mismo. No, sí, Marcos, sí lo ha que me mencionado parece que porque sale... lo calcula, porque tú metes el valor catastral y el valor catastral construido, y sobre Eso eso es. el programa te calcula el 3%. 3% de deducción, ¿no? De amortización, Estamos en correcto. De Sí. arrendamiento, amortización. ¿no? Ya. Sí, vale. O sea, ya te lo Aquí calcula donde cuando... pone amortización del inmueble, bueno, aquí estábamos tipo de arrendamiento, amortización del inmueble, aquí, no, espera, que es que no le he dado. Vale, no, que ya lo calculará al meter en el sistema el valor catastral. Sí, lo calcula él, pero es que por eso te pedía cuando te dice el CIF, esto el valor catastral, y luego después te dice el valor catastral de la edificación, porque solamente te va a dejar amortizar la edificación, no el terreno. El terreno no se amortiza. Ya. Vale. Bueno, no sé. El tipo de contrato. Hemos dicho que era este. 2019, el número de días. Número de días, 300. O sea, 180 y este habíamos dicho 0503 2019. Entonces, amortización del inmueble, ves, aquí es fecha de adquisición, fecha de transmisión, el número de días, valor catastral. Aquí estábamos hablando de 200.000 el valor catastral y de 120.000 el valor catastral, o sea, el valor de la construcción, con lo cual nos daba el 60%. Gastos de tributos, mejoras realizadas, perdón. Y aquí, entonces, te da, este sería, me parece que no sé por qué no lo calcula, no lo calcula. Sí. Fecha de adquisición. La fecha de adquisición del inmueble la pone. Fecha de adquisición del inmueble, hay que ponerlo porque puede darse el caso de que tú dices que... ¿Cuánto cuesta? Que dices que... 0102-1980. Fecha de transmisión no, porque no. Fecha de inicio, duración del contrato 0304. No, perdón. Bueno, ¿esto qué era? Porque número de días de duración del contrato, número de días transcurridos. Entonces, lo que importa de la adquisición, habíamos puesto de 80.000. Bueno, gastos intereses, 6.000.
Importe de la mejora, nada. Ni del que realizó la obra, es lo que estás diciendo. Puede ser gas natural o puede ser cualquier constructor. Mira, ves, es que había salido directamente. De 200 a 120 sale 2.692,60. Esto si lo vemos, 2.692 por 60 dividido entre 120.000 es el 2,24%. O sea, no, el 3, viene a ser el 3%. No. Pero vamos, el dato de la amortización del inmueble, con este dato de aquí, en cuanto pones este dato de aquí, claro, ya no me sale exacto porque es que no son, este es el valor catastral, pero hay que calcularlo con arreglo a los 273 días. Por eso no me sale, o sea que salía el 3%, pero dividido entre 273 días. Vale, vale. Claro? Sí, está claro. Pues, o sea, la amortización sale directamente. Sale directamente. Vale, vale. Gracias. Bueno, y estamos en... No, pero... Esto es una ventaja, por ejemplo, que este sistema, este programa que hay este año es una ventaja con el sistema que tenía el programa Padre. En el programa Padre no te ponía nada de eso y tenías que hacer los cálculos tú. O sea, cada año que va pasando van dándole más, o sea, van perfeccionando los programas. Lo que también quiero decir es lo siguiente, o sea, estamos trabajando sobre un simulador. Este simulador Hacienda no va a verlo para nada, ni se van a poder pasar estos datos a Hacienda, sino estamos trabajándolo nosotros directamente, por eso he utilizado el programa de simulador, pero en el programa que tenemos que trabajar, que es en la web directamente de la renta, ahí sí están viendo y entonces tú puedes estar poniendo datos y a lo mejor corregirlos. Y yo siempre digo, bueno, y esos datos que pongo los está viendo Hacienda y se le puede quedar en la memoria en algún momento. Y si luego yo lo corrijo, me lo va a... Eso es lo que siempre me cabe la duda, pero bueno. Bien, estábamos hablando de la declaración de la actividad empresarial. Modalidad aplicada al método de estimación directa. Esto, aquí hay, ya sabéis que en los regímenes de actividades económicas o de autónomos, por así decirlo, hay el de la estimación directa simplificada o el de la... me está dando a renovarse eso. Si no se me iba. Están los dos modelos, el de estimación directa o el de estimación directa normal o directa simplificada. Podemos tomar y luego después está el grupo de actividad empresarial. Es que no decía que las actividades empresariales son de estimación directa o de estimación objetiva o simplificada. Actividad empresarial, aquí pondríamos la que, de toda la lista que nos sale aquí, bueno, la que nos corresponde, yo qué sé. Fábrica de material eléctrico, por ejemplo. Y ahí ya sale... Ingresos de explotación, pues los que ha cobrado. Ingresos de explotación, por ejemplo, ha cobrado 900.000 euros durante el año. Este hombre que, vamos, le hemos quitado los de trabajo personal, porque ahora este sería otro, ¿no? Ingresos financieros de todos los ingresos que podíamos tener, ingresos por subvenciones corrientes, si alguien nos ha dado, algún organismo nos ha dado una subvención a la actividad.
estos imputación por ingresos de capital sí son sobre las inversiones que hemos hecho. Autoconsumo es si nosotros hemos utilizado el consumo nuestro para hacer trabajos. Bueno, aquí habría el IVA devengado, pues es el que correspondería, vamos, para rellenar. Esto sería comprobación de las declaraciones. Todas las actividades económicas se hacen las declaraciones trimestrales y a final de año pues se comprueba, lo comprueban ellos si lo que hemos declarado en el IVA es igual que lo que hemos declarado aquí. Entonces, 180, le hemos puesto el 21%. Variación de existencias es si hemos tenido más existencias o menos existencias de la que teníamos al principio. Bueno, eso es según la actividad económica que desarrollamos. No vamos a meternos en eso. Con esto ya tendríamos la declaración de... perdón, no, que nos faltan los gastos. Los gastos por existencia, por lo que las cosas que hemos comprado. Vamos a poner que hemos comprado. Consumos de explotación, sueldos y salarios. Vamos a poner sueldos y salarios para si tenemos a... Estos serían 600.000 más la seguridad social, que serían 174.000. Si nosotros hemos aportado, si el empresario ha aportado algo a la mutualidad que le está pagando al señor, pues pondríamos indemnizaciones en caso de que hayamos tenido que despedir a alguien y hemos tenido que pagar una indemnización de lo que sea, pues dietas y asignaciones de viajes de personal también, todos los gastos que hubiera de personal. Vamos a ponerle que otros gastos de personal que le estamos pagando por ejemplo, Sanitas o algo de eso, se lo estamos pagando. Aquí si donde está trabajando son arrendamientos, o sea, el local donde está trabajando son arrendados, los gastos de reparaciones, o sea, todos los suministros de agua y de luz, otros suministros, servicios de profesionales independientes, pues por ejemplo lo que hemos pagado a la asesoría que nos lleva las gestiones y la contabilidad, la prima de seguros, pues aquí dependerá de qué tipo de seguro tenemos, pues seguro de responsabilidad civil o otros servicios, gastos financieros, lo que nos cuesta del banco, pues el cobrar las facturas. Otros tributos fiscalmente deducibles, por aquí entraría lo que por ejemplo, las comidas o las invitaciones que damos esto está regulado también por las leyes, pero eso sale en las otras declaraciones de actividades económicas, se explicaría más, pero esto ya lo tenemos nosotros en la contabilidad. Es importante que tengamos en cuenta una de las cosas que nos habla la ley, y es que es obligatorio para todas las empresas y todas las actividades económicas, tienen la obligación de tener una contabilidad. Antiguamente no había en los sistemas de estimación objetiva que se hacía, no era obligatorio tener contabilidad, sin embargo ahora ya sí es obligatorio. Entonces, cualquier tipo de actividad económica tiene que tener una contabilidad de gastos e ingresos, una contabilidad con arreglo a los planes contables aprobados, con lo cual, pues, y hacer las declaraciones trimestrales correspondientes. Con lo cual, habría total gastos deducibles, nos salía esto. En estimación directa, modalidad simplificada que no hemos hecho, y entonces nos sale el rendimiento.
Y cuidado aquí, no, ahora no se pone en otra casilla. Cuidado aquí porque hay que, no se nos olvide que durante todo el año hemos estado pagando a cuenta de eso. Luego después, cuando nos llega al final de la declaración, hay que poner las retenciones, no sea que se nos olvide y las volvamos a pagar. Bueno, estos serían en estimación objetiva, que son las que estaba diciendo, esas son las de estimación objetiva, en las que se calculan los módulos según unos baremos. No son tan, porque son estimaciones objetivas, son sencillas, ¿no? O sea, no viene, no se recogen todos los datos. Las que están clasificadas como estimaciones objetivas aquí no son todas las estimaciones. Solo hay una serie de actividades económicas que les permiten hacer estimación objetiva. Pero no vamos a poner que sería más complicado el tema. Entonces, hemos dicho que hacíamos la estimación directa, no podemos hacer dos. Y este sería para el caso de las agrícolas, es decir, un sujeto o es agrícola, o es por estimación objetiva, o es por estimación directa. No podemos rellenar las tres, tenemos que rellenar una sola, porque solamente estamos clasificados en una de las tres clases. Bueno, pues aquí hay una cosa que es atribución de rentas, y es que esto es para los casos aquellos en los que se trabaja, por ejemplo, esto de, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, dos personas que tienen rentas en común, o sea, la actividad la están llevando entre los dos, o que las rentas son de los dos. Comunidad de bienes. Cuando existe una comunidad de bienes, ¿no? Pueden ser 2, 3 o 5 personas. Una comunidad de bienes, por ejemplo, allí en Valdemorillo, pues los del supermercado tienen una comunidad de bienes. Entonces, al final del año, las rentas de cada uno, en vez de ponerlas en donde estaban ahí, se pondrían aquí, donde lo que le corresponde a cada uno de los comunitarios. No hay en el régimen de atribución de rentas. Bueno, estos serían dentro de las empresas imputación de agrupación de intereses económicos. No me voy a detener en todos porque va a ser más imputación de rentas, premios obtenidos. Aquí es lo que estamos hablando de participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios. Bueno, pues aquí sería que nos ha tocado la lotería. Vamos a ponerla. Este año está fijado en que la lotería el premio que hemos obtenido de menos de 20.000 euros, no lo tenemos que declarar. Por lo tanto, aunque pusiéramos 15.000 euros, pues no tendríamos retención, y esto no sería ni obligatorio siquiera de ponerlo aquí. Si nos ha tocado 9 millones de euros, sí, pero en cualquier caso ya nos pondría, si nos ha tocado una cantidad grande, hasta 20.000 euros nadie nos va a retener, pero si vas a cobrar un premio de lotería de 100.000 euros, cuando vas a cobrarlo al banco, automáticamente te hacen la retención esta del 20%, que es. Bueno, no nos ha tocado la lotería. Y aquí empezaríamos en las de las transmisiones, transmisiones patrimoniales, las rentas que se puedan obtener por la venta, o sea, los beneficios que se obtienen por las transmisiones patrimoniales. Vamos a poner, por ejemplo,
Ah, no, pero este es son fondos de inversión. Si no hemos, los fondos de inversión, si no hemos vendido nada, pues no. Pero si el fondo el NIF de la sociedad, pondríamos el NIF de la asociación, el valor de la transmisión, por lo que hemos vendido los fondos de inversión, y el valor de la adquisición, lo que hemos. Y en esa operación habrá retenciones. Es que ahora mismo no tengo ningún NIF y me va a decir que no. O sea, podríamos por ejemplo, si hemos vendido eso, pero la habíamos comprado por 730, 670, aquí lo que nos va a salir, retenciones, y como es negativo, no va, saldría negativo, o sea, podría ser positivo o negativo. En todas las transmisiones, aquí ya me está avisando que tengo que poner el NIF. Si no le pongo, bueno, pues ya hay que ponerlo. En cualquier caso, vemos que aquí lo que nos pone abajo ha sido pérdidas patrimoniales. Es importante en esto de las transmisiones patrimoniales que unas pueden darnos beneficio y otras pueden darnos pérdidas. Entonces, unas se complementan. Pero si nosotros si solamente, por ejemplo, hiciéramos esta transmisión de estos fondos de inversión en la que hemos obtenido pérdidas y no hacemos ninguna otra transmisión en la que tengamos beneficios, estos 214.000 euros en negativo quedarán en negativo, pero no nos va a afectar a la declaración de este año. Sin embargo, nos puede servir para declaraciones de años sucesivos en los límites que marque esto. Por ejemplo, esta otra vamos a poner, estas son acciones. Vamos a poner cantidad, estas del BBV. El BBVA. No, perdón. Pues el valor de la transmisión vamos a poner 890 y el valor de la adquisición en este caso fueron 785.000. En el caso de que se haya reinvertido esto en el mismo tipo de acción o de bien financiero, habría que ponerlo aquí porque tiene una deducción. Pero en este caso, ¿qué es lo que nos sale? Pues nos sale que hemos tenido 105, suma de ganancias patrimoniales son 105 y pérdidas del anterior 214. Vamos a ir adelante. Esto sería otra ganancia derivada de transmisiones de derechos de suscripción de acciones. Aquí no vamos a tener beneficios. Estos son de transmisiones de otros elementos y aquí de otros elementos es que hay donde tendríamos que poner si es un inmueble o un inmueble dedicado a la actividad económica. O sea, si teníamos una actividad económica y el inmueble que vendemos es el que teníamos en la actividad económica, sería aquí abajo donde lo poníamos, pero si es propiedad nuestra lo pondríamos aquí arriba. Como hemos puesto en la actividad económica, que era un alquiler lo que teníamos, pues no, que sería un inmueble con referencia catastral, por ejemplo este. Este era el que teníamos, el inmueble en el que teníamos alquilado antes. Aquí se le hubiera sido transmitido bajo un único precio. No, ya está.
referencia si hay edificios accesorios. Y ahora aquí, sobre esto, sobre este inmueble, empezaríamos a poner los datos. Fecha de transmisión del inmueble, como la habíamos puesto, no sé cuántos días, 180 o sí. No, lo habíamos puesto mal, ¿no? 08, 019. Fecha de adquisición, pues el que habíamos puesto, ya no me acuerdo, 01, 1985. Valor de transmisión, pues lo hemos vendido en 300.000 euros. Gastos de transmisión los que han ocasionado la venta del inmueble. Por ejemplo, hemos contratado a una inmobiliaria para que gestione la venta y la inmobiliaria nos ha cobrado el 5%, que es lo que normalmente cobran, con lo cual ya tendríamos nuestro gasto de transmisión. Operaciones a plazo no es, si se hubiera reinvertido ese inmueble, podríamos poner aquí importes reinvertidos hasta el 31/12. Pero si son reinversiones, pondríamos reinversiones, no van a deducirse a no ser que fuera el de la propia vivienda. No, operaciones actuales. Lo hemos puesto 285, que lo hemos reinvertido. Valor de adquisición. Ahí porque no lo he visto. Que no lo he puesto. Valor de adquisición, pues la había 285, vamos a poner 190.000. Cual nos daría la diferencia, ganancia patrimonial, 95.000 euros. Hay que tener en cuenta que en las viviendas, en la vivienda habitual en la que uno vive y la vende, había antes una deducción cuando se volvía a comprar otra vivienda y entonces te podía deducir, pero ahora eso ha desaparecido, ya no existe esa deducción. Bueno, otras ganancias patrimoniales, imputación, estos son distintos conceptos de pérdidas patrimoniales y ganancias patrimoniales. Imputaciones también de ganancias patrimoniales. Estas son por cambio de residencia fuera del territorio español, si se da. Y entonces aquí tendríamos, ¿veis? Aparece suma de ganancias patrimoniales 200.000, suma de pérdidas patrimoniales 214.000. Eran aquellos fondos de inversión en los que hemos perdido 214.000. Con lo cual la diferencia son 14.000 euros de patrimonio. Es decir, hemos ganado con estas operaciones de venta, compra y venta de patrimonio, es decir, de riqueza, solo han aparecido en renta 14.000, porque lo otro ha sido diferentes conceptos de patrimonio que ha pasado de un patrimonio a otro y no afectaría a la renta. La única diferencia, lo que afecta a la renta, son los beneficios resultantes de todas las operaciones de compra y venta, de venta patrimonial. Bueno, con lo cual ya tenemos la totalidad. Hemos ganado al año 312.985. Exención pendientes de reducción de régimen, reducción por aportaciones a sistemas de previsión social si hemos estado pagando
decíamos, en el rendimiento de trabajo personal, sí tenía, arriba en las, perdón, del trabajo, si la empresa había estado pagando parte de una renta, o sea, parte de un fondo de pensiones. Como no habíamos puesto, podemos, sin embargo, nosotros haber hecho las contribuciones empresariales, no era exceso aportación a sistemas de previsión. Es el 465, Miguel Ángel, yo creo, los planes de pensiones, ¿no? 465, aportación y contribución. Ese es, aquí está. Pues si hemos pedido, esto era de los años anteriores, si este año hemos estado pagando un plan de pensión, pues de los 200.000 euros para un plan de pensión personal, la suma de las aportaciones de las contribuyentes del promotor a los sistemas de previsión social exceden en 8.000 euros, con lo cual no podemos. No, es que como máximo son 8.000 euros por persona. Ya. La suma de las aportaciones de las contribuciones del promotor a los sistemas de previsión social exceden. No, es que esta no es esta. 8.000. Esta era la del empresario, ¿no? Es la otra. Nuestra aportación al contribuyente y contribuciones empresariales. Aportación del contribuyente, ¿vale? Bueno, pues también estamos en los 8.000 euros. Estamos en los 8.000 euros. Sí, que no dejan más de 8. Reducción de aportaciones y contribuciones al sistema de pensión de personas con discapacidad. Como este señor no tenía discapacidad, pues ya no se nota. Esto en caso de contribuciones a favor del cónyuge y alimentos, excepto en favor de los hijos. Se pone en un lado, se pone lo que sería contribución para la mujer, y en otros sitios se pone la contribución para los hijos. Todo eso dependerá de cómo surgió, o sea, según la separación la separación o la sentencia judicial que haya habido, ¿no? O sea, es que puede haber una sentencia en la que obliga al padre a pagar a la pensión a los hijos, pero no a la mujer. Y hay otras en las que, por ejemplo, la mujer está trabajando, pues dice, si paga el marido, el ex marido paga a los hijos, pero no paga a la mujer. Y en caso contrario, pues según lo que haya dictaminado. Yo creo que con esto hemos llegado. ¿Ves? Y aquí serían las anualidades que se pagan a los hijos, en caso de que sea a los hijos. Y aquí ya nos empieza a dar informaciones. Aquí ya no tenemos que meter datos. Aquí empieza a dar las informaciones, la aplicación de las rentas, pues empiezan a salir lo que es la parte estatal, la parte autonómica. La parte que es de general impuesto del importe de la casilla y importe resultante. Bueno,
esto es información para ellos. Fijaros que aquí el tipo de gravamen de la parte estatal es el 20,75% y el de la parte autonómica es el 19,5%. Quiere decirse que estaríamos pagando, este señor pagaría el 40% de su renta, estaría pagándola del impuesto, el impuesto sobre la renta. Es importante que esto lo tengamos muy en cuenta porque la suma de estos dos coeficientes está establecido proporcionalmente, está aprobado en los presupuestos, lo que corresponde a cada uno. Y está la tabla de coeficientes de imposición. Los que ganan poco dinero, pues, bueno, ahí ya lo he dicho al principio porque se me había olvidado que no están obligados a hacer la declaración de la renta los que ganan menos de 22.000 euros. Esos no tienen que hacer declaración de la renta, pero por trabajo, por trabajo personal. Si las rentas que se tienen son de todos los otros conceptos, no de trabajo personal, hay que hacer la declaración siempre. O sea, lo que exime para no tener la obligación de hacer la declaración de la renta son las rentas de trabajo personal. Y entonces, solamente los que ganan menos de 22.000 euros están exentos de hacer la declaración, de la obligación de hacer la declaración. Ahora bien, si alguien nos ha hecho retenciones, a lo mejor, aunque no tengamos obligación de hacer la declaración, al hacer la declaración y nos han hecho retenciones, a lo mejor nos devuelven dinero, nos sale a devolver. Y entonces muchas veces interesa hacer la declaración aunque no tengamos obligación de hacerlo. Y se puede hacer, O sea, quiere decirse que no es que esté prohibido hacer la declaración a los que ganan menos de 22.000, sino que están exentos de hacer la declaración. Inclusive hay gente que hace la declaración no para, porque a lo mejor le sale cero, ni a pagar, ni a devolver, ni nada, pues lo hace la declaración, por ejemplo, para pedir subvenciones en algún organismo o sobre todo en muchos sitios para poder meter a los niños en ciertos colegios que de otra forma no los podrían meter, porque si tienen unas rentas superiores a X, no los dejan meter en ciertos colegios, etc. O sea, todas estas cosas accesorias que son de otras legislaciones, pues pueden permitir que tú hagas la declaración y que te vaya la gente a hacer la declaración a pesar de no tener la obligación. Ahora bien, esto estamos hablando, 22.000 euros, si es un solo pagador, si es en una sola empresa, si durante el año ha trabajado en una sola empresa. Pero si ha trabajado en dos empresas, entonces resulta que las rentas, como las retenciones que le hacen cada uno de las dos empresas son menores, entonces el límite está en los 14.000 euros. Es decir, si has trabajado en más de una empresa, tienes que haber ganado menos de 14.000 euros para estar exento. No sé si esto queda suficientemente claro, ¿no? Entonces, seguiríamos con la información. Bueno, aquí veis la cuota líquida estatal sería 63.000, la cuota líquida 59.000. Que sumada a las dos nos da 122.000. Por doble imposición internacional por la acción de las rentas obtenidas, o sea, si se han pagado impuestos en el extranjero, tienes que poner aquí la regla. Dice, por doble imposición en los supuestos de aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional, o sea, estos son para los que tienen actividades internacionales que reciben de fuera, pues tendrías. Pero, no, nota resultante de la autoliquidación. Sale esto. Pero tenemos otras retenciones que
Ahí no sé por qué. Ah, ya, claro. Es que no, como la hemos empezado a mitad de camino, aquí tendría que salir lo que le ha retenido la empresa, y aquí lo que le han retenido los bancos, y aquí lo que le han retenido por los alquileres, si tuviera. Pero lo que no aparece en casillas anteriores es lo que ha pagado en la actividad económica. Y en la actividad económica, a ver dónde, resumen voy a ver el resumen de la declaración. A ver dónde estaba. De actividades económicas serán sumas de rendimientos netos. No, estos son rendimientos netos, pero la habíamos puesto, no me acuerdo si la habíamos puesto 600. No. Bueno. Es que diría continuación con la declaración. Entonces, si me parece que le habíamos puesto 900.000 euros, le habíamos puesto, bueno, lo que le ha salido, 312.000 de beneficios por la actividad económica. Durante el año ha pagado el 20%, que son 62.400. Y luego después no he tratado el tema de los... no, 60, he puesto un cero de más. Este es el caso de los no residentes, o sea, gente, españoles, por ejemplo, que han cobrado rentas por ejemplo, están trabajando en Ferrovial en Inglaterra, están cobrando las rentas y vienen aquí declaradas y las retenciones se las han hecho también allí, ¿no? Pues habría que ponerlo aquí. Bueno, con lo cual al final nos ha salido las 62.400. Ya cuota diferencial, deducción por maternidad, los datos de maternidad el caso de maternidad no lo hemos puesto porque este señor estaba soltero al final. Bueno, ya si había familia numerosa también, o sea, y todos estos conceptos se siguen bastante bien en el propio programa. La cuota líquida Es hijo de un terrorista. De la comunidad autónoma y del Estado. No, eso de la comunidad autónoma. Porque es que también podría ser que tuviera ahí. No, ya hemos terminado. Prácticamente ya. Bueno, entonces, al final nos quedaría la presentación. Dice, esta versión de pruebas no se puede presentar en declaraciones porque estamos utilizando el modelo de simulación. Entonces nos volveríamos aquí al resumen y en cualquier caso veríamos cómo aparecen todos los datos. Cuota diferencial. O sea que vamos a tener que pagar 60.401. Esto a la hora de rellenar en el modelo que no es de simulación, pues hay que decir si va a ser en un plazo, en dos plazos. También puede ocurrir que por ciertas circunstancias alguien quiera pedir exenciones o deducciones o aplazamientos, pero eso ya una vez hecho solamente permiten en la renta hacer el aplazamiento el de julio
y luego después el de noviembre, a finales de, o sea, a mediados de, no sé si el 20 o 21 de noviembre. Con esto habríamos hecho un repaso un poco rápido y ya os dejo que me preguntéis.